Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Hemos venido trabajando estos días acerca de entender lo que es el juicio de Dios, la ira de Dios, el día del eterno Dios, ¿ok? El día del eterno Dios, que será un día especial que es conocido como el día de la ira de Dios, también del juicio de Dios. Será un tiempo tremendo, el cual apenas estamos empezando a entender. Quiero llevar este tema poco a poco, irlo desarrollando de tal manera que usted y yo podamos tener ampliamente un entendimiento de este tema, ¿ok? Poco a poco. Y hemos estado entendiendo entonces y hemos estado viendo qué cosas son aquellas que provocarán o que desatarán esa ira de Dios, ¿no? Esa situación tan terrible que será desatada de parte del eterno Dios hacia los moradores de la tierra, dice la palabra, hacia las naciones, ¿sí? Hacia los hombres impíos. Entonces hemos estado viendo algunas cosas y obviamente la principal de todas, lo vimos hace 8 días, ¿cuál fue? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué se desatará la ira de Dios? Por cuanto las personas no creen en el Hijo de Dios, ¿sí? En Yeshua. Recuerde lo que dice el apóstol Juan en capítulo 3, versículo 33, 36, dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y mire que dice que la ira de Dios ya que está sobre él, lo da como algo ya hecho, ¿sí? Obviamente, una persona que no ha reconocido a Yeshua como su Señor y Salvador, pues se encuentra en la actualidad en un estado de condenación. Que si esa persona llegase a partir de esta vida, pues hacia la otra vida, hacia el mundo venidero que ya es la vida espiritual, la verdadera vida, pues esa persona pasará a estar ¿en qué? En condenación y muerte eterna. Pero aquel que ha creído en el Hijo de Dios tendrá ¿qué? Vida eterna, salvación eterna. Y la ira de Dios, la condenación de Dios no estará sobre esa persona, ¿no? Entonces quiero que me acompañen y continuemos allí en Colosenses capítulo 3, donde estábamos trabajando hace 8 días. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los colosenses. Recuerde que ahí en la región de Colosas se fundó una iglesia, la fundó el apóstol Pablo, fundó un remanente de la iglesia del Mesías. ¿Sí? Obviamente el apóstol Pablo la fundó y la fundamentó ¿en quién? En Yeshua. Por eso Pablo era apóstol, ¿no? Por eso él reclamaba el apostolado. Porque él iba y predicaba a regiones donde nunca se había predicado. Por eso él decía que él no construía sobre fundamento que ya había sido ¿qué? Puesto, sobre otro fundamento, otro que ya hubiera puesto fundamento. Y esa es la principal señal de un apóstol, ¿sí? Si alguien dice llamarse apóstol, o sea, dice que su ministerio es apóstol, pues lo primero que tiene que dar es evidencias de cuántas congregaciones ha abierto en lugares donde jamás, nunca se había predicado el evangelio, sino que fue él por primera vez en ese territorio que llegó
y enseñó acerca del fundamento de Yeshua. ¿Sí? Lo primero que tendría que mostrar una persona es decir, sí, mire, yo estuve en tal y tal y tal país, en tal y tal ciudad, en tal y tal y tal región. Estas son las congregaciones que he abierto. Ahí está mi marca de apostolado. Eso. Si no, entonces no tiene ministerio de apóstol. Quiere decir que tiene otro ministerio. Por ejemplo, el de pastor, el de maestro, el de profeta, el de evangelista. Pero no el de apóstol. Porque ese es el sello característico de un apóstol. Y usted dirá, ay pastor, pero si es el sello, entonces ya no hay apóstoles porque ya todo el mundo conoce. No, hay cantidad de regiones en el mundo que nunca han escuchado del nombre de Yeshua, no han escuchado el evangelio. ¿Sí? Que usted viva en una región donde el evangelio, gracias a Dios, se ha expandido es otra cosa, pero no es así de la realidad en todo el mundo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar. Listo, dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Ya hemos hablado algo de esto, pero quiero retomar desde ahí. Dice el apóstol Pablo: si ustedes han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas ¿de dónde? De arriba. Esto lo vimos hace 8 días, ¿no? Las cosas de arriba. Ahí se nos insta, ¿no?, a buscar, a inquirir, a preocuparnos, a que haya un anhelo en nosotros por las cosas ¿de dónde? De arriba, de lo supremo, de lo que se encuentra en lo alto. ¿Dónde está quién? Cristo. Obviamente todas esas son unas figuras retóricas, figuras gramaticales, ¿no? Cuando se habla de arriba, de abajo, entonces cuando hablamos de arriba, obviamente estamos indicando, es un indicador de las cosas celestiales. No estamos hablando pues obviamente del cielo, la estratosfera y la atmósfera y todo eso que vemos allí. No. Son formas ¿de qué? De referirnos, formas gramaticales de referirnos, son usos gramaticales que hacemos para indicar lo alto y lo bajo. Así como también no podemos pensar, como piensan algunos, que el lugar de tormentos que muchos conocen como el Seol, el Hades, el infierno, se encuentra en el centro de la tierra. No, en el centro de la tierra hay un núcleo que está a una temperatura enorme, más caliente que la misma superficie del sol, ¿sí? Más que la superficie, ¿no? Estoy hablando del sol. Entonces es un núcleo que hierve. Entonces algunos piensan, no, allá está el infierno porque allá están quemándose. No, todo esto es físico, ojo. Y no podemos confundir que el alma es ¿qué? Espiritual. Entonces no piensen eso, porque he escuchado a muchos decir que el infierno se encuentra en el centro de la tierra, y eso no es bíblico, y no hay un solo texto que lo sustente. No existe un solo texto bíblico que sustente que es el lugar de condenación se encuentra en el centro de la tierra, por ejemplo. ¿Ok? Entonces dice acá, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo, sentado a la derecha de Dios. Y también les hablaba, ¿no?, que esa sentado a la derecha es una expresión ¿de qué? De autoridad, ¿no? Es una expresión de autoridad. Porque algunos se imaginan pues a Yeshua sentado allí literalmente a la derecha, a la mano derecha del Padre, ¿no? Cuando el eterno Dios, dice la Biblia, que es ¿qué? Espíritu, ¿no? Entonces estas son formas antropomórficas, ¿sí? Antropomórficas, precisamente formas humanas, ¿no?, que se usan, ¿sí?, para dar un mejor entendimiento al lector de las cosas que nos quiere hablar el apóstol. Y dice acá, pongan, ¿sí?, su mira en las cosas de arriba. Y recuerden qué significa esa palabra mirar, pongan su vista, pongan su mira, que era la palabra froneo, ¿no? ¿Recuerdan? Froneo en griego, que significa ejercitar ¿qué? La mente, ejercitar la mente. Es decir, ejerciten la mente o su mente en las cosas de ¿qué? De arriba. Yo particularmente, si hubiera trabajado en la traducción de ese texto, yo pues lo hubiera traducido de esa manera, que también es correcta. Ejerciten su mente, ¿sí? Su mente en las cosas de arriba, ¿ok?
ejerciten su mente en las cosas de arriba, y no es incorrecto, como está traducido por algunas versiones, pongan su mirada, ¿no? No estoy diciendo que está incorrecto, ¿no? Sino que esta palabra froneo pues tiene como significado principal ejercitar la mente. Eso significa ejercitar, es decir, que todo radica ¿en dónde? ¿A dónde lo lleva esto? ¿A dónde? A la mente, ¿sí? Y cuando dice pongan la mira en las cosas de arriba, pues obviamente usted mira, pero usted tiene que empezar a hacer un proceso, ¿qué? Mental. Todo está allí en la mente. Entonces dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de ¿qué? En las de la tierra. No en las cosas terrenales, no en las cosas de este mundo, en las cosas terrestres, en las cosas terrenales. ¿Ok? Porque ustedes han muerto y su vida está escondida ¿en quién? En Cristo, ¿sí? O está escondida con Cristo, con o en Cristo, ¿sí? Esa palabra que aparece ahí con, ¿sí? Donde dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con, esa palabra con que se tradujo ahí la palabra griega sun, que significa, en español significa estar unido o junto a, ¿sí? Unido, es la palabra estar unido, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir ahí el texto es, porque su vida está ¿qué? Unida a la de ¿quién? A la del Mesías. Y me pregunto en esta mañana, ¿su vida está unida, está ligada al Mesías, sí o no? Por eso hay que poner las cosas de arriba. Por eso dice acá, porque ustedes han muerto. Obviamente, ¿a qué hemos muerto? Pues a las cosas de ¿qué? De este mundo, a las cosas terrenales, ¿sí? Ese es el llamado que se nos hace continuamente, a morir a esas cosas, ¿sí? A morir a esas cosas. Y un muerto, pues cuando está muerto literalmente no responde a ningún impulso, ¿cierto? A nada. Usted puede ante un muerto pararse y hacerle de todo, cosquillas, pegarle, golpearlo, muecas y todo eso, ni se va a reír, ni va a presentar dolor, ni nada. ¿Está qué? Muerto. Es decir, no tiene ningún tipo de ¿qué? De estímulo. Por lo tanto, así debe ser el creyente. Frente al mundo, nosotros debemos estar como ¿qué? Como muertos. Es decir, que cuando vengan esas estimulaciones del mundo, ¿qué debemos hacer? Estoy muerto. Entonces, viene allí el pecado, ¿no? Disfrazado de cosas muy deseables, placenteras. ¿Y qué va a hacer usted? Estoy muerto, Señor. Muerto. ¿Sí o no? Complicado, ¿no? A veces eso. A veces el muerto tiende a revivir, ¿no? Para eso debemos estar ¿qué? Muertos, ¿no? Entonces esa es como la idea de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Claro, estamos muertos a ese tipo de estímulos. Así debemos vernos como hijos de Dios. Claro, estamos en este mundo y es imposible desligarnos del mundo, pero sí debemos evitar toda esa estimulación. Hay que estar ¿qué? Muertos a las cosas de ¿qué? Del mundo, porque ustedes han muerto obviamente a las cosas de ¿qué? Del mundo. Y ahora su vida, ojo, ahora como murieron al mundo, ahora su vida está ¿qué? Escondida, ¿ok? Está escondida. Esa palabra que se usó allí como escondida o que se tradujo como escondida, no sé si en su Biblia, en su versión diga escondida, no sé, ¿sí? Escondida, que es la palabra griega krupto, significa estar cubierto, ¿no? Como cuando uno cubre algo, como con manto, ¿no? Como que uno cubre algo, ¿sí? Entonces su vida está cubierta o está encubierta en unidad. ¿Con quién? Con Cristo, ¿sí? Encubierta, unida a Cristo en Dios. Entonces mire, ¿cómo es el proceso? Usted y yo nos unimos ¿a quién? A Cristo, al Mesías, y con Él a Dios. ¿Quiere llegar usted al eterno Dios? Solamente lo puede hacer a través de ¿quién? De Yeshua. Entonces su vida está unida al Mesías
y de allí unida al eterno Dios. ¿Ok? Unida allí al eterno Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces estamos unidos en Cristo, y al estar unidos a Cristo, estamos en Dios. Creo que hasta ahí fue que vimos hace 8 días, ¿cierto? Si no estoy mal. Ok, dice el versículo 4, cuando Cristo, el Mesías, recuerden que la expresión Cristo, ¿sí?, es una expresión griega, viene de la expresión griega Christos, ¿sí?, que significa ungido, que es el equivalente a la palabra hebrea Mashiach, que es Mesías, que significa ¿qué? Ungido, elegido. Es un título, ¿ok?, que se le da al Hijo de Dios, se le da a Yeshua. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, ¿sí? Él es el que ha señalado el eterno Dios. Dice acá, cuando Cristo, el Mesías, el Cristo, su vida. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Yeshua para nosotros? ¿Quién? Su vida. Su vida. Ahora bien, cuando decimos que Él es nuestra vida, quiere decir que dependemos ¿de quién? De Él. Por lo tanto, si nos desligamos del Mesías, ¿qué sucede con una persona que se desliga del Mesías? Se muere. Es como que nos quiten el oxígeno. Si a nosotros nos quitan la respiración, nos tapan y no nos permiten respirar, pues a los pocos minutos vamos a estar agonizando y luego vamos a estar fritos, vamos a estar muertos. Porque se nos quitó aquello que nos produce vida, se nos quitó el motor de la vida, se nos quitó la fuente de vida. Entonces dice acá, cuando el Mesías, el Cristo, su vida, y eso es lo que nosotros debemos entender día a día, que el Mesías es mi vida. Dígalo conmigo, Yeshua, dígalo más fuerte, Yeshua, el Mesías es mi vida. No sé cómo hay personas que pretenden vivir sin el Mesías. Él es la fuente de vida. De hecho, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Todo fue creado, ¿sí?, en el Mesías. Cuando el Mesías, su vida, se manifieste, ¿sé qué? Se manifieste, se muestre. Y esa palabra manifestarse, que está en griego, phaneroo, significa darse a conocer en su total carácter, ¿sí? Mostrarse tal como es. Es decir, que un día el Mesías lo vamos a ver tal como es. Mire, sí, al Mesías ya le conocimos, pero le conocimos ¿cómo? Como hombre. Como hombre le conocimos. Y le conocimos bajo esa naturaleza caída, es decir, de hombre, porque para Él eso fue una humillación. Dice que estando en la forma de Dios, en la naturaleza de Dios, se hizo ¿qué? Hombre, y se humilló. De esa manera el Mesías se ¿qué? Se humilló. Y así le vimos, el Mesías se hizo hombre, se hizo carne. Y dice la Biblia que así habitó entre nosotros, y así le conocimos, y así le vimos. Entonces le vimos en esa naturaleza, que Él tomó una naturaleza de humillación, naturaleza en la que usted y yo nos encontramos, estamos. Pero dice la palabra que en algún momento Él se va a manifestar, y se va a manifestar como es, en su plenitud, en su total carácter, como es, y así le veremos. Y dice que cuando el Mesías, que es nuestra vida, se manifieste, se dé a conocer, y yo anhelo ese día. Y esa manifestación del Mesías hará parte, escúcheme bien, hace parte del día del Señor, hace parte del tiempo de la ira de Dios, hace parte del tiempo de la venganza del Señor, hace parte de todo eso. Y dice que los hombres lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Dice que las naciones, los hombres lamentarán, porque ya no verán a un hombre, a un siervo sufriente. No verán a uno que va cargando un pedazo de madero, que va a ser su propia estaca en la que va a morir, que va ensangrentado, que va humillado. No,
Porque ahí le verán en su plenitud, en su gloria, como lo que Él es, en su esencia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el bendito sea para siempre, el eterno, el Mesías, el cual el eterno Dios ha preparado para ese momento. Y yo anhelo ese día. Y la creación, dice la Biblia, que clama y gime por ese día, por esa manifestación de los hijos de Dios. La creación misma lo anhela. Y dice acá, entonces, que Él se manifestará. Entonces, cuando Él se manifieste, también ustedes serán, ¿qué? Manifestados. Es decir, también habremos de tomar de su gloria y vestirnos de la misma gloria. ¿De quién? Del Mesías. ¿Y por qué nos vamos a vestir de la gloria del Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? O la pregunta es, ¿quiénes se van a vestir de la gloria del Mesías? Los que están, ¿qué? Unidos al Mesías. Y si están unidos al Mesías es porque le reconocieron que Él es el Hijo de Dios. El que no esté unido al Mesías no podrá disfrutar de esa investidura, de ese cubrimiento glorioso. Y dice acá, ¿sí? serán ustedes manifestados con Él en gloria. Claro, en aquella gloria de Él, con la que seremos, ¿qué? Cubiertos todos nosotros. Y esto dejará de ser para pasar a ser transformado a un cuerpo de gloria semejante al de Él. Pero esto sucederá por estar, ¿qué? Unidos al Mesías. Unidos. Y si no estamos unidos a Él, pues no podremos tenerlo. Entonces, para disfrutar de todo esto, ¿qué dice el versículo siguiente? Dice, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, hagan morir lo terrenal. Así está traducido en esta versión, Reina Valera. Pero cuando uno lo lee en griego dice, hagan morir los miembros terrenales. Los miembros, ¿sí? Dice así literalmente, hagan morir los miembros terrenales. Hagan morir. Y mire que es una demanda que se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Hacer morir, ¿sí? Los miembros terrenales que hay en nosotros. Los miembros terrenales, ¿sí? Es aquello que hace parte de usted, que parece que fuera ya inherente a usted como un miembro propio, pero que es, ¿qué? Terrenal. Por lo tanto, si es terrenal, no puede estar en usted. Hay que extirparlo. Me gusta más cuando uno puede más bien utilizar la palabra o traducir esto como maten los miembros terrenales. Así lo traduciríamos, maten los miembros terrenales, ¿sí? Esa palabra morir allí es la palabra necro, ¿sí? ¿Le suena necro? ¿Sí? En griego, ¿sí? De necrosis, ¿no? Necro, ¿ok? Morir, matar, hacer morir. Maten los miembros terrenales que hay en ustedes. Es decir, si hay alguna cosa todavía, usted ahorita tiene un miembro que, ¿sí? Por ejemplo, tenemos miembros, ¿cierto? Nuestras manos, ¿no? Nuestros brazos, las piernas, ¿no? Son parte de nuestros, ¿qué? De nuestros miembros. Pero hay otro tipo de miembros en nosotros que se llaman miembros, ¿qué? Terrenales. Y esos miembros hay que extirparlos. Hay que matarlos. Hay que destruirlos. Hay que acabarlos. ¿Y cómo se llaman esos miembros? Mire, le voy a dar los nombres. Tenemos miembros, no, por ejemplo, extremidades, ¿no? Por ejemplo, las manos, los brazos, ¿cierto? Las piernas. Esos son inherentes a nuestro cuerpo, ¿sí? Pero no está hablando de ese tipo de miembros. No está diciendo, vaya y córtese el brazo por estar pecando y sáquese los ojos. Hay que hacer morir los miembros terrenales. ¿Y cuáles son los miembros terrenales? Dice allí, que hay en ustedes. ¿Cómo se llaman? Fornicación. Mire, ese es un miembro.
No voy a preguntar si alguno tiene un miembro de esos, ¿no? Simplemente si usted lo tiene, entonces, ay Señor. De pronto quiero aclarar un poco la fornicación allí, ¿no? A veces este término no se ha entendido correctamente. El término fornicación, ¿sí?, que se usa allí es el término griego porneia, ¿sí?, que habla obviamente en varios sentidos. Ese término porneia, por ejemplo, significa idolatría. Por ejemplo, la misma palabra porneia se usa para idolatría. La misma palabra porneia se usa para cuestiones espirituales que se han desviado en el hombre, ¿sí? Pero también la palabra porneia habla de todo, escúcheme bien y apúntelo, porneia, todo acto sexual que está por fuera del matrimonio. A veces pensamos, fornicación, tener relaciones antes del matrimonio. Bueno, esa sería una forma de porneia o de fornicación. Pero en realidad la fornicación es todo acto sexual por fuera del matrimonio. Es decir, por ejemplo, si un marido le es infiel a la esposa con otra mujer, eso es un acto ¿de qué? De fornicación. ¿Y cómo se llama ese acto de fornicación? Adulterio. Por ejemplo, un hombre le es infiel a su esposa con otro hombre. Sí, yo he conocido casos de esos así. ¿Cómo se llama ese acto de fornicación? Homosexualismo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Por ejemplo, hay, sobre todo esto es una práctica más común en los varones y en ciertas culturas, que los varones tengan relaciones sexuales con animales. ¿Sí? Con animales, con burros, por ejemplo. ¿Sí? Eso se da en algunas culturas y hasta el día de hoy, ¿sí? Y he tenido oportunidad de conocer culturas así, que tienen este tipo de prácticas y para ellos son muy comunes, pero eso es una forma de porneia. ¿Por qué? Porque está practicando una relación sexual por fuera ¿de qué? Del matrimonio. No quiere decir ahora que vayas de casa y entonces con la burra. No, obviamente por fuera de lo natural, por fuera del matrimonio y de lo natural. ¿Ok? Es decir que cuando un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales de forma antinatural, es decir, que no van de acuerdo a la naturaleza del varón y de la mujer, ¿sí?, como está dado en la creación, eso es ¿qué? Porneia. ¿Ok? Entonces la porneia habla de eso, habla de todo acto sexual antinatural y por fuera del matrimonio. Habla de idolatría, por ejemplo, ¿sí? O es decir, de irse detrás de otros dioses. Cuando uno se va en busca de otros dioses, eso se llama idolatría, pero eso es un acto ¿de qué? De porneia, ¿sí? Y ese acto de porneia se llama ¿cómo? Idolatría. Entonces, espiritualmente se está yendo detrás de otros dioses. También la porneia se usaba o se usa en este caso y comúnmente para la cuestión de la prostitución, ¿sí? Entonces, las personas que se ejercitan la prostitución, sean hombres o mujeres, constantemente están ¿en qué? En porneia, ¿cierto? Están en medio de esto, de esa situación. También el incesto, cuando se tienen relaciones incestuosas, por ejemplo, un papá con una hija. Y casos de eso se han dado muchos, en donde hay papás que violan sus hijas y no les importa. Y es algo tremendo, terrible, ¿cierto? Eso también es porneia. Todo eso, ¿sí? Aún, escúcheme bien, todo aquello que pone en riesgo el matrimonio, o sea, todo aquello que atenta contra el buen uso del matrimonio, también es ¿qué? Porneia, todo lo que sea inmoral y todo lo que vaya en contra de el buen uso de la conducta del matrimonio es porneia. Por ejemplo,
El abuso físico también podría estar catalogado como porneia, ¿sí? Que un hombre golpea y golpea y golpea y golpea a su esposa y la golpea y la golpea. Eso también es catalogado, también puede ser catalogado como una especie de ¿qué? De porneia, ¿sí? Todo lo que adultera, todo lo que va en contra, ¿sí? De lo correcto, de ese estado propio de lo que es el matrimonio. Entonces mire que el apóstol Pablo empieza hablando de esto, de la fornicación, ¿sí? Entonces empieza hablando de ese miembro terrenal llamado porneia, que atenta continuamente ¿contra qué atenta la porneia? Pues obviamente, principalmente contra el ser humano y contra la célula primaria de vida que hay en la sociedad, que es ¿qué? La familia, allí el matrimonio, la familia. Entonces todo aquello que nosotros hagamos que puede llegar a tentar esto. Por eso cuando un hombre se vuelve, por ejemplo, mujeriego, no se ha casado, pero está con una mujer, con otra, difícilmente luego ese hombre puede hacer un hogar. Le va a ser muy complicado. Ahora, cuando un hombre hace esto, pues está atentando contra él mismo y lo más probable es que si no ha tenido cuidado, pues termine de pronto contagiado con algo y luego esa persona va a contagiar a otro. Entonces mire que eso es la porneia. Encierra cantidad de cosas y si entendiéramos este término en su máxima expresión de cómo atenta contra el estado moral del varón y de la mujer, contra el estado moral del ser humano, entonces nosotros tenemos que partir de esto, ¿sí? Porque la porneia hace mucho daño a nuestra sociedad, hace mucho daño al hombre. Otro miembro, dice el apóstol Pablo, la impureza, ¿sí? Impurezas. Obviamente, esto habla de la conducta moral, ¿sí? Impureza, ¿cómo es nuestra conducta moral? ¿Sí? Nuestros pensamientos, ¿cómo estamos haciendo? Hay personas que sus pensamientos son continuamente dados a cosas que no son de un hijo de Dios, ¿sí? Que no deben ser de un hijo de Dios y están pensando y lo maquinan. Entonces eso viene allí y esa impureza después de que está aquí en la mente pasa a estar ¿en dónde? En el cuerpo, ¿sí? Entonces se habla de la impureza tanto mental como físicamente, ¿sí? Como moral como materialmente. Dice acá impureza, pasiones desordenadas, ¿sí? Pasiones desordenadas. Todo eso está como relacionado, ¿no? Todo eso está relacionado. Pasiones desordenadas. Sí, hay personas que dentro de sí mismo viven una concupiscencia, una pasión desordenada y eso lo reflejan aún en su manera de vivir, ¿cierto? Por ejemplo, vuelvo a tomar el caso del mujeriego, ¿no? El que está con una mujer, con otra, ¿sí? O aquel hombre que se ha dejado dañar tanto su mente que está en el matrimonio pero no puede tener relaciones sexuales con su esposa de manera natural, sino que tiene que empezar a practicar una cantidad de cosas antinaturales, extrañas y todo eso para poder sentir ¿qué? Placer, porque si no entonces ya no siente placer. Y luego le dice a la esposa, no, ¿sabe qué? Yo ya no puedo más, yo la única manera que puedo tener sexo con usted es que hagamos un trío, entonces consigamos a otra mujer, entonces tiene que estar con dos mujeres al mismo tiempo, y luego le dice a su mujer que tenga relaciones con la misma mujer para poderse excitar, y hay cosas así, porque yo he tenido que conocer como pastor, como consejero matrimonial, casos de esos, que obviamente pues no, de los cuales no voy a hablar, ¿no? En particular, pero se lo digo y eso es muy común, es muy común. Tuve la oportunidad en Bogotá de asistir a una pareja que tenía problemas y ellos tenían unos problemas sexuales bastante tremendos, ¿sí? Y me tocó hablar sobre todo pues con él, porque él había llegado a un estado en el que
tenían que estar practicando swingers, ¿sí? Tienen que practicar, no sé si saben qué son los swingers, que es ir a lugares para intercambio de pareja. Entonces otro llega, ¿cierto?, con su esposa, y llega otro con su esposa, y son esposos, pero hacen intercambio de pareja. Entonces este le presta la esposa a este y este la esposa a este, y tienen relaciones sexuales y todo eso. Y también han llegado hasta el extremo en donde, listo, tú con mi esposa y yo con tu esposa, pero luego se da también que los dos hombres y las dos mujeres. Y en Bogotá eso está pululando. Hay cantidad de tipos de lugares de esto, de swingers, ¿sí?, que hacen esto. Y él había llegado ya a esto, ¿sí?, que para poder tener una satisfacción sexual tenían que frecuentar esto. Y lo peor fue que él me dijo, es que esto nos lo aconsejó un psicólogo sexual. O sea, un psicólogo, ellos estaban mal, y entonces fueron a donde un especialista, y el psicólogo, sí, les ayudó en esto. Aquel hombre que era supuestamente experto en el sexólogo sí, el sexólogo era experto en esto, y les dijo, no, pues mire, hay que variar, sí, porque en la variedad está el placer, ¿no? Entonces, y un ejemplo que ponía este sexólogo, que dudo mucho realmente que sea un buen sexólogo, y él me decía, es que le pone unos ejemplos como que si usted le sirven frijoles todos los días, pues usted va a aburrir de comer frijoles todos los días, entonces tiene que probar otro menú. Y a través de los swingers usted va probando diferentes menús. Y se habían metido en esto. Pero la esposa sufría mucho. Ella lo hacía porque pensaba que era la forma de rescatar su matrimonio, y más que un sexólogo, un hombre experto en esto, les había hablado de esto. Y habían caído en esto. Terrible. Entonces imagínense hasta dónde podemos llegar. Entonces aquellos deseos, ¿sí?, y pasiones desordenadas, hombres que le piden a su esposa tener relaciones de una u otra manera, que ya llegan a los vejámenes, ¿no? Y a las porquerías, o sea, ya a cosas antinaturales, a cosas que uno dice, pero hombre, ¿qué es esto? Y tienen que llegar también al masoquismo, ¿no? Y tienen que llegar a darse, ¿no?, que espóseme, ¿no? Y deme látigo y todo eso. O sea, son cosas que hoy se ven así, y se están a través de la red, de la internet, ¿sí? Esto se está expandiendo cada vez más, ¿sí? Y se va volviendo más fuerte, porque ahora la gente ya tiene acceso ilimitado a todo esto, ¿sí? Y a lugares, y encuentran lugares, y encuentran personas, y hay personas que tienen eso, entonces comparten, y entonces cosas tremendas, y terminan en orgías y todo esto. Entonces dice acá, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿sí? Malos deseos, habla allí también de los malos deseos. La palabra malos, que aparece allí, es la palabra kakos, ¿sí? Por eso recuerdan el personaje de Chespirito, ¿no? Los caquitos, ¿se acuerdan? De los caquitos. La palabra griega kakos, ¿sí? Caquitos, los kakos, ¿sí? Kakos, que habla de ese hombre malo. También se traduce como depravado, como dañino, ¿sí? Entonces, lo dañino, lo depravado, todos esos deseos que son contrarios, ¿sí?, que son prohibidos. Y la palabra deseos, hay malos deseos, que se traduce ahí como deseos en griego, pues es específicamente el deseo sobre lo prohibido, ¿sí? Sobre lo prohibido. Y es que el ser humano es dado por naturaleza a tomar ¿qué? Lo prohibido. No más es que desde niño le digan a uno, no coja eso, y uno ya ¿qué? Uno está, o sea, simplemente es como que le activaran a uno algo adentro, ¿no? No coja esto, y uno ya lo quiere coger, tocar, ¿sí? Porque es como parte de esa naturaleza caída que quedó en el hombre, que quedó ahí en el ADN del ser humano y que se traspasa a todos, ¿sí? Y eso es lo que sucede. Yo recuerdo que cuando yo era niño,
fuimos a visitar a la casa de una tía, iba con mi abuela y allá nos vimos y con una primita y con unas tías y todo eso. Entonces una tía tenía un adorno muy lindo allí y mi prima lo veía y le habían dicho, no vaya a entrar a tocar eso, no lo voy a entrar. Pero ella como pudo cogió y se metió y se puso a jugar con ello y lo descabezó. Y entonces ella como pudo le puso la cabeza allí nuevamente, la puso allí, ¿sí? Así, y se retiró despaciosamente. Y fue y me trajo a mí, yo era más pequeñito, ¿no? Más, venga, mire tan bonita esa muñequita, mire tan bonita. Yo, ay, sí, vaya, tóquela. No, porque no nos dejan. Recuerde que nos dijeron que no. Vaya, que es lo más de bueno uno tocarlo. Vaya, y me metió como no. Y yo sabía que no, porque nos han dicho, no entra. Y mi abuela siempre me decía, cuando vayamos donde sus tías, tiene que respetar. Entonces yo fui y ella me dijo, hágale así. Claro, entonces yo fui y le hice así. Cuando le hice así, pues inmediatamente moví la muñequita y se cayó la cabeza y salió mi prima. ¡Ay! Él dañó la muñeca, la dañó. ¿Ah? Dios mío santo, y se levanta mi abuela, ¿cómo así? Pero ya le dije, y me iba a castigar cuando mi tía, la mamá de mi prima, le dice, no mamá, le dice a mi abuela, no le voy a castigar porque yo estaba viendo todo, ¿sí? Yo estaba viendo todo y yo vi cómo ella le dijo a él que no lo tocara, entonces la castigó, ¿no? Pero mi abuela me dijo, pero no, sin embargo lo voy a castigar porque no tenía por qué tocarla. Y lleve, así era, ¿no? Eso así era antes, ¿no? ¿Sí? No tenía, ¿verdad? Y no tenía por qué tocarla. Y Dios mío santo. Entonces, siempre como el deseo hacia las cosas que prohibidas, ¿no? Hacia lo que no debe ser. Y vemos esto en el ser humano desde el principio. Cuando el Señor le dice, no tomen del árbol, del huerto que hay allí, no tomen. Ese lo dejan, el que está ahí en medio del huerto, de él no tomarán. Y el día que de él tomen, pues ciertamente morirán. Y lo tenían todo. Y dice la palabra que el eterno Dios les había dado de todos los árboles. Dice, de todos los árboles podrás comer, de todo. Oiga, pero la mirada se les quedó pegado en el que ¿qué? En el único que dijo ¿qué? No. Todos los árboles tenían para esto, pero sencillamente se enfrascaron en ese. Y ahí vino el problema tan tremendo para el ser humano, ¿no? La desobediencia, la repercusión que trajo tan tremenda. Entonces dice acá, malos deseos, avaricia. Ay, Dios mío, de eso sí que sufrimos hoy por hoy en nuestra sociedad. Esa avaricia que por implicación es fraude también. Esa avaricia en la que queremos tener cada día ¿qué? Más y más y más, y no nos satisfacemos, ¿no? ¿Sí? No hay una satisfacción. Y mientras más tenemos, más ¿qué? Más queremos tener. Y ese ha sido de pronto tal vez el caballito de batalla de nuestra sociedad desde siempre. Y es lo que ha llevado a nuestras sociedades a las guerras. Es lo que ha llevado a nuestras sociedades a tanta injusticia, a tanto desequilibrio. Porque vemos que unos se llenan y mientras más tienen, más ¿qué? Quieren tener y no se sacian, ¿sí? Y eso es constantemente una avaricia. El Hijo de Dios no debe caer en esto. Esto es un miembro terrenal que hay que ¿qué? Cortar, hay que hacer morir, hay que matar ese miembro terrenal, la avaricia. Y eso lo vemos aún también dentro de la iglesia. Hay enseñanzas que llevan a la gente a que cada día quieren más. Y la gente cada día quiere más y más. Y van por más y más y más. Y eso es más y más. Y parece que no tienen suficiente. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Ahora, no se trata de que usted se vuelva un mediocre y entonces tiene una cama ahí vuelta a nada, comida por los ratones y las cucarachas. Entonces, no. Usted debe trabajar, debe producir y generar un ambiente de estabilidad en su casa. Pero lo que usted no puede hacer es lanzarse detrás de las cosas materiales como si esas fueran el fin,
como si fueran su único objetivo y su propósito en la vida, de tal manera que usted entrega su vida solamente a hacer ¿qué? Riquezas, dinero nada más. Entonces, nosotros tenemos que hacer morir este tipo de cosas, la avaricia, y queremos más y más y más, y el corazón pide más y se vuelve como como un pozo, un foso que sin fondo, ¿no? Que pide más y más y más y más y más, y la gente vive continuamente en esto. Y ese es el problema de nuestra sociedad. Y por eso hay tanta injusticia y por eso hay tanta muerte. Porque uno ve cómo personas se llenan, ¿sí? Y se tapan con dineros, y muchas veces lo hacen de manera ilícita. Lo hacen usando a otros, lo hacen abusando, lo hacen robando, con corrupción. Y eso se ve mucho en nuestro ambiente, sobre todo en la clase política, sin decir que toda la clase política es corrupta, ¿no? No podríamos tampoco caer en esa exageración, pero sí se usa mucho esto continuamente, y se usan las necesidades de las personas para abusar. Y uno ve continuamente cómo gente abusa, ¿no? Aún de las personas más vulnerables, que abusan de sus necesidades. Por ejemplo, gente muy pobre que algún día sueña con tener, y ellos dicen, una casita, y gente que muy pobre, y les dicen, listo, mire, le vamos a entregar unos terrenos, unas casas, y la gente, como sea, con gran esfuerzo ahorra, lleva unos ahorritos, los entrega, y son personas fraudulentas, y estafan a cantidad de gente. ¿Y todo por qué? Por la avaricia. Y dice la Biblia que todo esto, incluyendo la avaricia, ¿es qué? Idolatría. Claro, hay gente que hace entonces de la fornicación su Dios. Hay gente que hace de la impureza su Dios, que hace de las pasiones desordenadas su Dios, que hace de los malos deseos su Dios, que hace de la avaricia y todo esto, del enriquecimiento del dinero, ¿qué? Su Dios. Y dice el apóstol Pablo que esto es ¿qué? Idolatría. ¿Todo esto es qué? Idolatría. Y mire lo que dice la Escritura, que ahí es donde viene lo tremendo. Dice acá, cosas por las cuales la ira de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. ¿Sobre qué? Los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios. Entonces mire por qué la ira de Dios se va a desatar. ¿Por qué va a venir la ira de Dios? Por ese comportamiento tan desbarajustado del ser humano. Es un comportamiento que no tiene ningún tipo de justificación, y lo único que hace es dañar la sociedad. Daña la sociedad. ¿Cuántas familias y matrimonios destruidos? ¿Cuántos hijos sin padres? Porque han dejado su familia. Madres que han abandonado sus hijos también. Cuántas maldiciones sobre nuestra sociedad. Cuántas situaciones tan terribles que se viven en nuestra sociedad. Y dice que por ese tipo de cosas que son tan injustas, vendrá ¿qué? La ira de Dios vendrá sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Y quiero parar un poco ahí sobre esa palabra desobediencia. La palabra desobediencia que aparece allí en griego, que ha sido traducida como desobediencia, ¿sí? Es la palabra griega apeiseia. Esa palabra, obviamente, se puede entender como desobediencia, rebeldía, ser obstinado o incrédulo, incredulidad también. Esa misma palabra, ¿sí? Pero me llama la atención que esta palabra que se ha traducido en griego
tiene su similar, su equivalente en el hebreo, ¿sí? Tiene su equivalente en el hebreo. Y esta palabra que tiene su equivalente en el hebreo, ¿sí?, es la palabra hebrea mará, desobediencia, desobediente, rebeldía, mará. ¿Y qué dice la Biblia respecto a la desobediencia? ¿Sí? Porque mire que dice la Biblia que todos estos que practican estas cosas, es decir, que tienen esos miembros terrenales, se constituyen en hijos de ¿qué? De desobediencia. Es decir, todo eso que leímos son miembros ¿qué? Terrenales que hay que ¿qué? Hacer morir, hay que matar de nosotros, ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque ese tipo de cosas nos constituyen a nosotros en hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Y sobre quién vendrá la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, esa palabra desobediencia, que tiene su equivalente en hebreo es mará. Y quiero por favor que abra Jeremías 5:23. Dice Jeremías 5:23. ¿Lo tiene? No obstante, este pueblo tiene corazón ¿qué? Falso y ¿qué? Y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Yahweh, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Sus iniquidades han estorbado estas cosas y sus pecados apartaron de ustedes el bien. ¿Qué quedó apartado? El bien. Entonces dice acá: no obstante, este pueblo tiene un corazón ¿qué? Falso. ¿Sí? Un corazón falso. La palabra falso que aparece ahí en hebreo es la palabra zarar, ¿sí? Zarar, falso, que significa contumaz, indómito, porfiado, ¿sí? Rencilloso, ¿no? Pero la palabra zarar como tal en hebreo significa estar apartado. ¿Estar qué? Apartado. ¿Qué significa la palabra zarar? Apartado. Es decir, no obstante, este pueblo tiene un corazón ¿qué? Apartado. Y recuerde que la palabra corazón en hebreo, que es la palabra lev, significa en hebreo ¿qué? Pensamiento. Porque antiguamente el corazón era el pensamiento, ¿no? Por eso en la Biblia se insta tanto a la cuestión de la mente, del pensamiento, porque ¿dónde hay que trabajar? Acá. Dedíquese a trabajar aquí esta parte, ¿sí? Fortalezca esto y fortalecerá el resto. Obviamente en el Señor, ¿no? No en usted, sino en el Señor, fortalézcalo. Entonces, no obstante, este pueblo tiene un corazón apartado, falso y rebelde. ¿Y qué? Y rebelde. La palabra que aparece allí como rebelde, ¿sí?, que se traduce como rebeldía, mará en hebreo, mará, ¿sí?, también significa amargo, mará, amargo. De hecho, de esas fueron las aguas que bebió el pueblo ¿qué? De Israel por su rebeldía. Las aguas amargas de Mará. Algunos dicen Mara, bueno, pero la pronunciación correcta es Mará, ¿sí? De Mará, ¿ok? Las aguas, ¿sí?, amargas de Mará. Y muchas veces tenemos que estar bebiendo de estas aguas de amargura por la rebeldía, por el rebelarnos. Y la rebeldía no es otra cosa que resistencia a la autoridad. Resistirse a la autoridad. En este caso, a la autoridad ¿de quién? De Dios, ¿sí? Es ser obstinado, es ponerse en contra, ¿sí?, de la autoridad. Y nosotros entonces vemos que esto trae bastantes situaciones difíciles, adversas, ¿sí? También la palabra mará se traduce como testarudo, ¿sí? Testarudo, ¿sí? Una persona que tiene la testa dura, ¿no? Dura, ¿sí?
Entonces, por eso viene la rebeldía, porque no se quiere sujetar a las cosas y más aún a las autoridades, en este caso a la autoridad de Dios. Entonces, Mará, la palabra Mará, tiene que ver con el conflicto que provoca la arrogancia del ser humano, el conflicto continuo que provoca la arrogancia en el ser humano hacia Dios. Entonces, cuando una persona es rebelde es porque es ¿qué? Arrogante. Cuando una persona no se sujeta a la autoridad es porque en él hay ¿qué? Arrogancia, orgullo, altivez hay en esa persona. Y por eso el eterno Dios dice que al orgulloso, al altivo, él lo mirará ¿qué? De lejos, mas dará gracia ¿a quién? Al humilde. El humilde será exaltado, pero el altivo será ¿qué? Humillado. Será humillado el altivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la arrogancia, la altivez son los resultados de la rebeldía. Y esa rebeldía comúnmente va en contra o entra en un conflicto con la autoridad. En este caso, ¿la autoridad de quién? Del eterno Dios. Entonces, dice que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? Desobedientes, los hijos rebeldes, desobedientes, ¿sí? Desobedientes. Es decir que cuando el ser humano está bajo la ira de Dios, es porque su comportamiento es un desafío continuo ¿a quién? Al eterno Dios, ¿sí? Hay un desafío y entra en un conflicto continuo con Dios. Entonces, cuando el hombre tiene conflicto con el eterno Dios, no va a poder asimilar la autoridad del eterno Dios y siempre va a cuestionar su autoridad y va a terminar cuestionando ¿a quién? Al mismo Dios y hasta aún su propia existencia. Claro, cuando la persona tiene un conflicto tremendo, entonces termina aún cuestionando la existencia de Dios. Dios no existe. Se ha vuelto necio, se ha vuelto fatuo, se ha vuelto contumaz, arrogante, insensato, testarudo, ¿sí? Y ese es el problema que continuamente estamos teniendo con las personas o el mundo, más bien. Ese es el problema que tiene el mundo. Entonces dice que la ira de Dios, ¿sí? Viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces por eso un hijo de desobediencia no tiene reparos en tener en sí miembros terrenales que lo llevan a todas estas cosas que lo único que hacen es dañarlo a él mismo y dañar ¿qué? A los que están al lado. Porque una persona que se entrega a todas esas pasiones desordenadas que vimos, pues la única que termina perdiendo es ¿quién? La misma persona y a las personas que más ama. Claro, un marido termina supuestamente que es infiel, entonces termina dañando a aquella mujer que decía ¿qué? Amar. Si tiene hijos, a aquellos hijos que decía ¿qué? Amar. Y de allí hacia abajo, porque se duelen. Si tiene padres, pues se van a doler y va a haber una situación tremenda. O hijos que por tener una desorientación sexual, un desorden sexual, hijos o hijas, entonces empiezan a vivir su vida de cualquier manera y terminan en situaciones terribles como de enfermedades crónicas sexuales. Entonces su comportamiento lleva a reducirlo no solamente a esa persona, sino a quienes se suponen que ¿qué? Que él ama y que lo aman, sus padres, sus hijos y todos los que están allí. Y empiezan a sufrir. Y eso empieza a traer ¿qué? Amargura, señores. Si alguien tiene amargura, es porque hay ¿qué? Rebeldía. Estas personas que mantienen amargadas, ay, que parecen un limón, ¿no? A toda hora allí. Es porque han tenido arrogancia, tienen arrogancia y son amargados y amargados. Y la amargura, y quieren amargar a los demás y amargar, pero es porque hay evidentemente en ellas, ¿sí? Algo que se ha levantado, arrogancia. Están en conflicto con Dios.
Por eso no pueden disfrutar del gozo de la salvación. El gozo de la salvación no se trata de estar riendo a toda hora, ¿no? Tengo salvación, aleluya, gloria a Dios, estoy salvo. No se trata de eso. El gozo de la salvación es precisamente que nos lleva al otro lado, al sometimiento a la voluntad y a la autoridad ¿de quién? De Dios. Y yo lo hago con gozo, y con gozo me someto a su voluntad, y con gozo me someto a lo que Él declara, y con gozo me someto a su palabra bendita sea por siempre, el mandamiento santo, justo y bueno. Y no lo veo como una carga, lo veo como una bendición para mi vida. Veo que la palabra que está acá, el mandamiento que está allí, es provechoso para mi alma, es provechoso para mi vida, es provechoso para mi casa, para mi familia, y lo amo, y amo a mi Dios, y amo a mi Señor, y quiero vivir conforme a su voluntad, y quiero cada día someterme más y más y más a Él, y vivir para Él. Ese es el gozo de la salvación, porque no estoy en conflicto con Dios, sino que estoy unido al Mesías, por cuanto he hecho morir todas las miembros terrenales que había en mi vida. Ahora disfruto de la bendición, de la libertad que tengo en el Mesías. Amén. Eso es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Pero la gente está ensimismada en su arrogancia, en su prepotencia, en su orgullo, en su rebeldía, en su amargura. Mará, rebeldía. Mará en hebreo. Entonces todas esas actitudes, todos esos miembros terrenales que dice Pablo que hay que hacer, ¿qué? Morir, extirpar de nosotros. Lo único que ocasionarán en nosotros es ¿qué? Amargura. Y por ende todo lo que la amargura trae. El dolor propio, ¿sí? Y toda esa experiencia de vivir la amargura. Por eso dice Jeremías, el profeta decía: no obstante, este pueblo tiene un corazón falso, ¿sí? Este pueblo tiene un corazón apartado y rebelde. Claro, el rebelde se aparta, ¿no? ¿Sí? Por lo cual se apartaron y se fueron. Entonces, mire, cuando una persona tiene un corazón rebelde, ¿sí? Un hijo de desobediencia, tiene un corazón rebelde, ¿qué hace? ¿Se qué? Se aparta. Contrario a lo que sucede cuando estamos en el Señor, ¿sí? Que es estar ¿qué? Unido. Unido, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces se apartaron y se fueron. Claro, por sus propios caminos, tomando su propio pensamiento. Y por eso nosotros tenemos la vida eterna, porque estamos ¿qué? Unidos al Mesías. De eso se trata, por lo tanto, lo que enseña las Escrituras. Y dice allí: y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh Dios nuestro. Claro, una persona que está bajo rebeldía, bajo amargura, no tiene ningún tipo de ¿qué? De temor. Hace y deshace con su vida. Y Dios, sí, Dios sí. Dios, sí, Dios existe. Porque hay gente que dice, sí, Dios, sí existe. ¿Y qué? Pues, ¿qué? Y hacen con su vida como quieran. Y ya no les importa. Ya no tienen ningún temor, ¿qué? De Dios. Y es que la ira de Dios vendrá precisamente sobre aquellos corazones no temerosos. Entonces, dijeron en su corazón y no dijeron en su corazón. Miren, no dijeron eso. Es decir, una persona que verdaderamente está sometida al eterno Dios, ¿qué dice? Temamos a Dios. Pero uno rebelde, ¿qué dice? No temamos. No dijeron en su corazón, temamos ahora a Yahweh, Dios nuestro, que da la lluvia. Esto quiere decir que da ¿qué? La bendición, que sustenta.
Dice Jeremías 5:25, ¿sí? Sus iniquidades, sus perversidades, les han ¿qué? Estorbado. Les han estorbado sus iniquidades. Y esa palabra estorbar, ¿sí? Que aparece allí, la palabra natá, que significa doblarse, doblarse. Y muchas veces doblarse como cuando uno se dobla por un dolor. ¿Alguna vez usted ha tocado que doblarse? Que uno está ahí de repente, uy, un dolor, un cólico, algo así. Y dice acá, sus iniquidades les han estorbado, es decir, los han ¿qué? Las mismas iniquidades los han ¿qué? Doblado, los han rendido, los han hecho torcerse, también significa esa palabra, ¿no? Torcerse, ¿sí? Y dice aquí, les han estorbado y sus pecados, ¿sus qué? Sus pecados apartaron de ellos el bien, de ustedes el bien, y sus pecados han apartado de ustedes ¿qué? El bien, lo bueno. Les han apartado, les han hecho estar por fuera, excluido. La palabra apartar allí, que aparece allí, la palabra maná. O sea, no el maná ese que caía, no, maná, ¿sí? Que significa estar excluido del beneficio, privado de la bendición. Les han privado del bien. Y por eso dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Pero a quién? Cuando uno lee el Salmo, que dice, el Señor es mi pastor, ¿sí? Y nada me faltará decir, porque hay una relación entre la persona y el eterno Dios, como de un pastor a una oveja. Y dice la palabra que las ovejas oyen la voz de su pastor, ¿y qué? Y le siguen, es decir, le obedecen. Le obedecen. Y dice, por eso el salmista allí en el Salmo 23 termina la conclusión del Salmo 23 después de decir, el Señor es mi pastor, es decir, yo soy su oveja y le obedezco, oigo su voz y le sigo. Entonces el bien y la misericordia. Ahora, si el bien y la misericordia no es lo que me sigue, entonces ¿qué es lo que me va a seguir? El mal, la maldición. Entonces uno tiene dos opciones, o que lo siga el bien o que lo siga el mal. Y por eso Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz del eterno Dios, tu Dios, para hacer conforme a sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Dice el capítulo 28, pero en el mismo capítulo 28, en el versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz del eterno Dios, ¿sí? Para hacer conforme a sus mandamientos, estas maldiciones te alcanzarán. A uno lo alcanzan o las bendiciones o las maldiciones. La pregunta es, ¿qué quiere que le alcance a usted? ¿La bendición o la maldición? Y la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Sus iniquidades. Claro, esas iniquidades son todos esos miembros terrenales que hay que hacer morir, lo cual nos constituye o constituye al ser humano en hijo de ¿qué? Desobediencia. Y sobre los hijos de desobediencia vendrá ¿qué? La ira de Dios. Pero vida y misericordia, bendición y vida eterna vendrá sobre los hijos de obediencia. Amén. Porque no estamos puestos, como dice la palabra, nosotros para ira, sino para alcanzar misericordia. ¿Cuántos quieren ser alcanzados por la misericordia y el bien? Coloquémonos de pies, por favor, esta mañana.